Saludos amigos, muy buenos días, bienvenidos a En Contacto a través de su canal 8 Mundo Max. Este servidor, Daniel Torres, como cada mañana, les agradece muy sinceramente por esta sintonía que para algunos sigue siendo sumamente temprano, por eso les agradezco doblemente porque esta sintonía significa que ustedes son seguidores de este programa. Quería conversar en el día de hoy, amigos, con lo que está pasando en Centroamérica, con referencia al gran éxodo de cubanos. Un grupo de cubanos inmenso que había abandonado justamente Colombia y se había adentrado en territorio de Panamá. Finalmente fue autorizado por Panamá, parte de ese grupo fue autorizado por Panamá para continuar viaje. Sin embargo, hay un grupo de cubanos que antes que llegara esta noticia que fue autorizada por el presidente Juan Carlos Varela, el presidente de Panamá, ellos habían lanzado ya a la selva, son 13 cubanos, se dice que 13, otros dicen otros números, realmente es un número incierto, pero la realidad es que hay un grupo de cubanos ya dentro de las selvas del Darién, cuyo pronóstico es realmente dramático, porque es una selva que literalmente se traga a las personas. De todas formas, estos cubanos tienen todavía por delante un periplo inmenso, porque aun cuando Panamá les deje hacer el tránsito, tienen todavía otros 5 países que atravesar para poder llegar a los Estados Unidos. Y hay 2 países, al menos 2 de ellos, en este itinerario, me estoy refiriendo a Costa Rica y también a México, que no tienen los cubanos muchas posibilidades realmente para que puedan ser autorizados en este tránsito. Para hablar de este tema y para hablar también de una importante reunión que acaba de celebrarse en Puerto Rico de un grupo de organizaciones anticastristas, que se celebró esta reunión, un encuentro realmente de importantes organizaciones en Puerto Rico, he invitado a Julio M. Chilling, analista político, como ustedes conocen, un politólogo y sobre todo un gran amigo de esta casa. Para ti, Chilling, no solamente la bienvenida nuevamente a Miami, que sé que estuviste por allá por Borinquen, sino además los muy buenos días. Encantado de estar contigo como todos los jueves, Daniel. Bueno, este grupo de gente, vamos a empezar por este éxodo, realmente, que ha sido sorprendente, al menos para mí, que el presidente de Panamá autorice a estos cubanos. Hay un grupo de 1.357 cubanos que pudieran ya estar en estos momentos transitando por territorio panameño rumbo a Costa Rica. ¿Qué va a pasar cuando lleguen a la frontera con Costa Rica? ¿Qué va a ocurrirle a estos cubanos cuando tengan que seguir este trámite Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala? Después vendría México, que ya está deportando también a inmigrantes cubanos. ¿Tú crees que esto pudiera continuar realmente de manera satisfactoria o que es realmente una tarea prácticamente imposible? Yo creo que estamos delante de un fenómeno trágico. Primero, por el riesgo, como tú bien explicaste, de atravesar una selva muy inhóspita para un viajero que está bien preparado, cuando tomas en cuenta que los cubanos que están en América Latina, en los diferentes lugares, carecen de recursos, carecen de estatus de protección, quitando grupos de derechos humanos en esos países y buenos ciudadanos que los están ayudando, porque hay todo Estado, y así lo ha codificado las Naciones Unidas, hay un principio que se llama la obligación de proteger. O sea, el Estado está obligado, por convenio firmado, de proteger a sus ciudadanos. Por ejemplo, indocumentados mexicanos que cruzan y no se sabe de ellos. El gobierno mexicano toma la iniciativa de preguntar por ellos, de hacer gestión con los Estados Unidos a ver si se sabe de ellos. O sea, hay un respaldo más allá de que ante la justicia norteamericana la entrada pues constituye un acto ilegal. Sin embargo, el Estado no está preguntando dónde están colocados políticamente, por qué partido, qué inclinación tienen, si están a favor o no del gobierno. En el caso de Cuba, los tiene abandonados totalmente. No les importa un bledo. Bueno, tengo informaciones que son off record, que me acaban de indicar que cuando algún país llama al consulado cubano para preguntarle por cada persona, si el individuo lleva 1 año y 1 día fuera de Cuba, Cuba le dice, no me interesa ese caso, hagan ustedes lo que quieran. Si el individuo no ha salido hace 1 año y 1 día, es por un posible repatriado, o sea, el gobierno lo pudiera devolver a Cuba. Esto es off record lo que me acaban de decir, pero parece que es la política que está siguiendo el régimen cubano. Eso es escandaloso, Daniel. Eso viola una serie de preceptos que precisamente buscan y le imponen a un Estado la obligación de tener una conducta para proteger a sus ciudadanos. No es una opción, es una obligación. Y sin embargo, Cuba comunista no está cumpliendo con esos requisitos. Entonces, como tú bien señalas,
más allá de la buena voluntad, porque en Panamá, si bien la dictadura castrista tiene amigos, también los cubanos demócratas tienen amigos, y en este caso pues Panamá ha tomado una actitud pero más favorable. Pero ¿cuál es el problema? Bueno, hay otros países que no han cambiado la actitud. Tienes a Nicaragua, que para nada se puede confiar porque es un aliado del régimen castrista. Sí, pero también sorprendentemente Nicaragua acababa de hacer una declaración la semana pasada que decía que iba a dejar que los cubanos transitaran por ahí, en un cambio también de posición de Daniel Ortega. Realmente no comprendo lo que está sucediendo, si es que Cuba está presionando a estos países para que continúen este éxodo y que puedan llegar a los Estados Unidos, o para presionar para que se levante la ley de ajuste cubano. La dictadura castrista ha usado y sigue usando la política de inmigración como un arma para impactar la opinión pública en los Estados Unidos. Eso ha sido siempre. Tenemos que recordar que en Nicaragua fue donde estalló este tipo de conflicto, cuando empezó a cerrar y dijo, por aquí no atraviesan. Entonces yo dudaría mucho de cualquier gesto del régimen de Daniel Ortega, porque está siguiendo órdenes igual que el de Ecuador, de La Habana, acerca de qué es lo que debe hacer. Entonces, para el régimen castrista todo esto son un movimiento estratégico, más allá de que sí le conviene y sí le interesa las remesas que mandan, porque es desde un punto de costo la fuente principal de ingreso, porque no requiere una inversión de ningún tipo. Entonces eso sí les conviene, pero lo que no les conviene es que estén haciendo protestas y que estén apuntando a que el problema es político. Eso no lo van a tolerar. Entonces todo esto sí se juega a favor de la imagen y la política que ellos quieren dar. Pero es una tragedia en el sentido de que las vidas que se están perdiendo, muchas personas en consecuencia se están lanzando al mar para llegar por una vía más directa, que eso sabemos el alto riesgo que hay, sobre todo en esta temporada, que los mares están muy impredecibles, de manera de que yo creo que todo esto hay que siempre tener en cuenta que el gran responsable y el gran culpable es el sistema sociopolítico que impera en Cuba. Bueno, para beneficio de usted, amigo televidente, quiero también dar estos datos. El grupo que está en estos momentos atravesando Panamá está compuesto solamente por 567 cubanos. Del grupo mayor, que eran 1.340, muchos de ellos ya se adentraron en la selva del Darién. De este grupo de 567 hay 51 niños y 17 mujeres embarazadas. Realmente es un momento dramático, muy dramático, donde pudieran muchos de ellos no llegar a un final feliz, teniendo en cuenta las condiciones, las características incluso geográficas de este peligrosísimo tránsito, donde por otra parte los propios coyotes también explotan a los cubanos. Total. Ahora me decía nuestro director técnico Oscar Suárez que tenía información que le habían remitido a él. Tú sabes que él es periodista, además de nuestro director técnico, que le habían indicado que los coyotes en Panamá le están pidiendo $200 por persona a cada cubano para poderlos llevar en este tránsito. 200, cuando el dinero se ha acabado prácticamente, los alimentos se han acabado y la situación no puede ser realmente más lamentable. Correcto. Y después de cruzar todo eso, atravesar México, que es un... Antes de llegar a México le quedan 4 países. Sí. Por eso te digo que es subir una montaña. Correcto. Es subir una montaña. Bueno, vamos a dejar el tema cubano momentáneamente ahí, bueno, este tema cubano de la inmigración, para pasar a otra arista del tema cubano, porque sé que acabas de llegar de Puerto Rico, donde se acaba de celebrar el segundo encuentro nacional cubano con diferentes organizaciones que estuvieron presentes allí, incluso opositores y disidentes que viajaron desde Cuba a Puerto Rico. Me gustaría que me comentaras un poco, porque hay informaciones muy favorables acá en Miami sobre este encuentro. Dice que se celebró una excelente reunión y que se llegaron a acuerdos importantes, pero bueno, tú eres quien tienes la palabra. Cómo no. Más de 70 organizaciones de dentro y fuera de Cuba, y te diría que tal vez la mitad vinieron de Cuba. En efecto, en este segundo encuentro nacional cubano, pues se formuló un frente común, una estructura para, de una forma horizontal, con representaciones de esas organizaciones que se eligió miembros, 15 de Cuba y 15 del exilio, para formar una mesa de coordinación que se reunirá
consistentemente con una programación que se le han delegado a 15 comisiones que tomarán parte y toman planes de acción para precisamente facilitar un cambio democrático en Cuba, elevar concienciación sobre la realidad cubana, y todo esto para mí lo más favorable de esto, Daniel, es que estamos viendo una diversidad ideológica dentro de esta estructura que realmente es ver la democracia en ejercicio. Porque es una especie de chilling, y perdona que te interrumpa, es una especie de sombrilla entonces que aglutina a un grupo de organizaciones. Exactamente, formulada de una forma totalmente horizontal, que tradicionalmente muchas veces estos intentos se han hecho de una forma piramidal, donde hay un nivel de gobernanza donde pocos son los que toman las decisiones. En este caso no es así, sino es completamente horizontal, donde no predomina las voces del exilio, sino también los participantes de Cuba. Cada comisión tiene su sección Cuba y su sección del exilio, que tienen la tarea de promover y cumplir con determinadas metas. Y de nuevo, el hecho de que todo se programó, todos los pasos que se tomaron, las decisiones que se concretaron, fueron a base de un consenso, fueron a base de tener que hablar con personas que tal vez están en un polo ideológico diferente al de uno. Sin embargo, el denominador común es querer la libertad de Cuba, querer un sistema democrático, y entender que el problema cubano radica en lo político, lo moral, lo ético, y no lo económico. En 30 segundos, porque se nos acaba el tiempo para este segmento, tenemos a Vilma Petrache también para continuar el programa, pero en 30 segundos te quiero hacer una pregunta que me hizo un televidente esta propia semana y que yo esperé por tu visita para que tú fueras quien se la respondieras a él. Y este televidente, tengo que hacerte la pregunta obligatoriamente, es una pregunta interesante. Me dice que si este tipo de reunión, que si este tipo de cónclave, que si este tipo de organización, que si este tipo de intento de unidad pudiera tener efecto sobre el régimen cubano, o si es llover sobre mojado. Sí creo que tiene efecto, porque primero presenta un rostro, un frente común, donde hay no una organización, sino más de 70, que tiene el propósito de promover un cambio democrático en Cuba. Entonces muchas veces el factor de legitimidad, el factor de reconocimiento, en ausencia de un lugar, de un organismo donde se puede referir, no hay donde existe. En este caso, eso es el Encuentro Nacional Cubano. Pero en la práctica, ¿qué significaría para Cuba este tipo de organización? Planes de acción, por ejemplo, tengo el privilegio de estar coordinando la Comisión de Derechos Humanos, hacer una campaña efectiva en el campo de las violaciones de derechos humanos, tanto en la parte política, civil, de la parte religiosa, en la parte laboral, en la parte precisamente del éxodo que estamos hablando, donde el régimen cubano no está cumpliendo con obligaciones que estándares internacionales le requiere. Todas estas son violaciones de derechos humanos y hay que comunicárselo a organismos, a empresas que están operando en Cuba. Denunciarlo ante el mundo. Correcto. Y nos permite tener un intercambio, que Cuba no parte de cero en el experimento democrático, porque organismos como estos obligan a ese tipo de intercambio constante, que es al final el ejercicio de la democracia. ¿Es una preparación para una transición en Cuba? Tal cual. Ok. Bueno, muchísimas gracias, Chilling, por acompañarnos en la mañana de hoy. Lamento que no tengamos más tiempo, pero podemos retomar este tema en cualquier momento, porque ustedes van a estar sesionando de manera periódicamente. Periódicamente. Correcto. Muchísimas gracias a ti, Chilling. Gracias a ti por estar con nosotros. Gracias.